¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Oposiciones de Educación y volvemos a la sección de errores. Recordad que en esta sección nos vamos a centrar en los errores más recurrentes que tienen los opositores durante el proceso de oposición y sin tapujos, sin ningún tipo de problema, ya que hablo de compañeros, hablo incluso de amigos, os voy a relatar en una serie de episodios los errores más comunes básicamente para que vosotros y vosotras que me estéis escuchando pues no cometáis dichos errores. Ya sabéis que se puede aprender de los errores de los demás para que tú mismo no pases por el mal trago del fracaso, del fallo y sobre todo pues aceleres procesos. Sabéis que me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis, echar un vistazo a mi página web preparadoredufis.com y darme feedback, que lo agradecería muchísimo, y podéis puntuar este episodio dándole like, dejando un comentario, bueno, ya sabéis todo el rollo. Y bueno, hoy me quiero centrar en la procrastinación. Algo muy recurrido y que hoy en día es una de las tendencias más grandes que tiene la población en general. Y es sobreestimar el tiempo que tenemos y siempre posponer aquello que tenemos que hacer y aquello que sí que nos da beneficio tanto al corto como al medio y largo plazo. Aquí el problema es clave. Es que no estamos hechos para entrenar y para trabajar a largo plazo. Es decir, queremos todo rápido, queremos apelar a la impaciencia de tener resultados tangibles y rápidos, y esto sinceramente es uno de los errores que más se observan en los opositores, porque escucharéis que no se tiene tiempo, que yo no puedo opositar trabajando, que a mí no me cunde el estudio, que lo que quieras, pero aquí prácticamente la base de todos los problemas es la procrastinación, es decir, en dejar ciertos puntos que se han de trabajar en la preparación de oposiciones para más adelante, y ese más adelante llega tarde y cuando llega generalmente no estás preparado, la presión te puede y bueno, es algo que no quiero que cometáis. ¿A qué me refiero? A centrarse de manera obsesiva en el tema. Os aseguro que cuando yo iba a la academia, de 17 personas que éramos, en torno a 13, 14, sin tirar un número por arriba, 13 o 14, habéis escuchado bien, estaban centrados en el tema de una manera obsesiva. Los 5 o 6 primeros meses de oposición, el tema, es el primer examen, el tema, no estoy preparado, el tema. Y entonces posponían las otras partes. Pospongo la programación porque no me lo han explicado bien, pospongo la programación porque si no paso la primera parte de nada sirve hacerla, pospongo los supuestos prácticos porque me da pereza hacerlos, me cuesta mucho, hay puntos que no controlo y pospongo y solo me preparo un tercio de las pruebas de examen. Y claro, ¿qué ocurre? Que preparándote un tercio de las pruebas de examen es imposible que optes a plaza de educación. Es imposible. Bueno, de educación, de justicia e intergaláctica. Es imposible. Tienes que equilibrar, y esto lo sabemos. Y es mucho más sencillo posponer lo que se ha de hacer porque no tenemos hábitos para atacar las tres partes de igual manera, porque ya os digo, es muy complicado de esta manera. Perfil tipo de opositor. Controla bastante los temas, se los sabe muy bien, pero se piensa que opositar es simplemente memorizar y saberse el tema de una manera, ya os digo, de carrerilla. ¿Qué ocurre? Llega el caso práctico y no tiene recursos, no tiene propuestas didácticas y no sabe adaptarse a aquello que le piden, porque está acostumbrado a memorizar, a resumir el tema, que resumir es poner lo mismo con otras palabras, no añade nada y claro, es muy complicado.
Porque si tú pospones las partes del examen, es prácticamente imposible que cuando queden 2-3 meses puedas hacer un número de supuestos y la programación para optar a tener buena nota. Estás bajo presión, tienes menos tiempo, estás más nervioso, entra un síndrome de no controlo bien los temas, necesito repasarlos otra vez, y nunca tienes ese momento adecuado para preparar el tema bien, o para preparar el supuesto, o para preparar la programación. Porque olvídate, en la oposición nunca vas a estar al 100% de acuerdo contigo mismo o satisfecho y satisfecha con que te sabes todo el temario. Es imposible. La sensación siempre va a ser de incertidumbre y tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre. Pero lo que os quiero decir es que este perfil de opositor es un perfil perdedor. Es un perfil que pospone aquello que tiene que hacer. Tú tienes que hacer supuestos prácticos semanales. No lo puedes posponer para otra semana o para otro mes. Desde el principio te tienes que enfrentar a las pruebas de examen. Cuanto antes comiences, antes estarás preparado y antes empezarás a mejorar. Tú si tienes que nadar, cuanto antes te tires al agua, antes irás quemando barreras y quemando procesos. Pero cuanto más tardes, pues se va haciendo una bolita y se te va haciendo un mundo. Se te va haciendo un mundo. Y ya os digo, no podéis olvidar la programación, porque este es otro tipo de perfil. Me acuerdo, un compañero mío que opositó conmigo en la misma academia, y me comentaba eso. Había hecho muchos supuestos prácticos. Este lo había hecho al revés, hay de todo. Ya os digo que esto es muy... depende de cada persona. Había hecho muchos supuestos prácticos. Al principio se centró y hacía unos supuestos prácticos excelentes. Luego se puso con los temas a muerte. Venga a dar bandazos de un tema a otro, resumírselo, buscar propuestas. Venga. Nos plantamos a un mes del examen. Estaba súper preparado en la primera parte porque su objetivo era entrar en bolsa, quería entrar en bolsa y la primera parte era fundamental para ello, muy preparado, e incluso me acuerdo que lo llevaba tan bien que dedicaba cierto tiempo de su día o de su semana a hacer otras cosas de ocio totalmente innecesarias. No te estoy diciendo de ejercicio físico, sino otras cosas que no voy a nombrar. Porque él decía que iba muy preparado, pero cuando le preguntabas por la programación decía, bueno, eso ya sí paso, cojo una que me han dejado, tal cual. ¿Y qué pasó? Os cuento lo que pasó. Que llegó el examen, llegó la prueba, el tema le salió muy bien, el caso práctico le salió también bastante bien, os hablo en torno a un 8, 7 largo, y pasó a la primera parte con opciones de plaza. Si hubiera tenido una programación decente y un buen discurso. ¿Qué pasó? Que tenía tanto presión encima, fue de los primeros que expuso, la programación casi ni la adaptó y le pusieron un 5 en la programación. Ha consolidado hace poco, tras años de estar en bolsa, y por no estar preparado, mirar la oportunidad que ha perdido. Y esa oportunidad, si vuelves al pasado, no la vuelves a cometer. Por eso os digo que estos podcasts tienen que ser útiles y sobre todo prácticos para preguntaros y deciros, yo no quiero cometer este tipo de errores de procrastinar mi propio futuro. Otra cosa es que por amor al arte oposites, que te encante el proceso de oposición. Entonces sí, en estas oposiciones me centro en el tema, en las que viene me centro en el caso práctico, en las siguientes mira no voy a estudiar y vamos a la tómbola, pero creo que no es vuestro caso. Vamos, no conozco a nadie que haga esto. Queréis aprobar y cuantas menos convocatorias mejor, cuanto antes os saquéis la plaza mejor, y eso pasa por no posponer lo que tenéis que hacer. Y hay otro perfil que este suele ser más ganador, pero también da lugar a errores, y es el perfil de centrarse mucho en la programación, de querer
hacer la programación muy bien, pero descuidar quizá la parte teórica, aunque se da menos, ya os digo. Y las dos amigas, que tenían bastante vocación, porque generalmente la gente que se centra en la programación le suele gustar mucho enseñar, le suele gustar mucho los diseños, probar nuevas metodologías, y lo que os quiero decir es que se centraron mucho en la programación, tuvieron muy bien hecho el documento, incluso muy bien hecha la verbalización, no era su primera vez en la oposición, pero cayeron, además las dos, en el error, ya habían opositado, de pensar que tenían el tema bastante bien porque en la anterior oposición habían sacado buena nota en el tema, no actualizaron el tema acorde al proceso y sí que pasaban la segunda parte, pero pasaron con una nota muy bajita. La programación sí que tuvieron en torno a un 8 y la otra creo que sacó un 9 o una cosita así, y se quedaron a las puertas de la plaza. Otra vez, el problema fue ese, el procrastinar y el no equilibrar las tres partes del proceso de oposición: tema, supuesto y programación. Así que el consejo es bastante directo. Ir a mi podcast de hábitos semanales para ser buen opositor e intentar cumplirlo. Y intentar cumplirlo no es otra cosa que equilibrar cada una de las partes. Intentar estudiar temas. Está claro que al principio el porcentaje de estudio de temas tiene que ser más grande para tener cierta base didáctica, pero desde el principio tenéis que enfrentaros a los casos prácticos. Desde el principio tenéis que empezar a ver ideas de la programación y a empezar a construirla. Y una vez tengas esa estructura equilibrada de saber que cada una de las partes las vas trabajando semana a semana, no puedes caer tampoco en el error de procrastinar. Esta palabra la estamos repitiendo mucho, pero es un germen de la sociedad de este siglo XXI. No puedes posponer los simulacros de cada una de las partes. Es decir, como se estudia, como se entrena de cara al examen, luego vas a examinarte. De la misma manera. Si tú no te enfrentas a los simulacros y los pospones porque piensas que es una pérdida de tiempo, el día del examen no vas a estar fluida, no vas a estar adaptada, no vas a estar predispuesto a hacerlo bien. Y entra aquí el azar. Si tienes un buen día, te irá bien. Pero si tienes un mal día, si te encuentras que las ideas no fluyen, si te encuentras que la evocación no está trabajada, es posible que cometas un gran error y estás dejando tu nota al azar, al dado, para ver cómo te has levantado ese día y cómo estás ese día. Te puede salir bien, ya digo, y te puede salir mal. Sin embargo, si practicas de manera recurrente condiciones reales de examen, si equilibras las tres partes y además haces simulacros cada día, que esto es un hábito que siempre promuevo desde este podcast, pues estás entrenando, estás estudiando muy parecido al examen, y el día del examen va a ser como un entrenamiento más dentro de un contexto de nervios, pero vas a estar mucho más adaptada, vas a estar mucho más adaptado a ese punto. Por eso os digo, no hay trucos. Haré un podcast sobre la procrastinación, pero no hay trucos en este aspecto. Es 3, 2, 1, me pongo. 3, 2, 1, me pongo. 3, 2, 1, no soy mediocre y me pongo. Porque ya digo, tenemos el tiempo limitado y no nos damos cuenta, pero hoy es lunes y mañana ya es jueves. Y pasado ya ha pasado un mes. Y al otro ya quedan 3 meses. Y al otro estamos a 2 semanas. Y el tiempo va muy rápido. Pero si tenemos esos hábitos, tenemos esa planificación a corto, medio, largo plazo, esa manera de cuantificar aquello que hacemos, esa visión de mejorar y esa reducción de posponer lo que tenemos que hacer día a día, os aseguro, de verdad, os aseguro que vais a llegar lejos en la oposición. O al menos vais a estar mucho más preparados y preparadas
para abordar un examen que requiere de estudio, requiere de preparación, requiere de entrenamiento y sobre todo requiere de técnicas que se parezcan a lo que te vas a encontrar. No procrastines, no pospongas, porque cada vez que lo haces te estás mandando un mensaje de yo no me quiero, tengo otras prioridades, te vas a sentir mal y vas a opositar a medio gas. Confío mucho en ti, de verdad, te lo digo de corazón, confío mucho en ti, estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de ponerte las pilas y espero ese mensajito de decir, oye Diego, me voy a poner a muerte, gracias por este podcast. Yo también procrastiné, yo me dejé, ya os digo, el supuesto me lo dejé hacia el final, me lo dejé 3, 4, 5 meses, porque al principio los hacía y mi preparador, pues ya os digo, me ponía muchas cosas en rojo y yo me venía abajo y decía esto es muy complicado, esto es muy difícil, pero yo ya os aseguro que la palabra difícil es la palabra más subjetiva del mundo. No hay nada difícil realmente, o sea, es difícil porque falta práctica, es difícil porque falta entrenamiento, es difícil porque no me he puesto antes, pero no hay nada difícil en este mundo, simplemente falta de práctica, falta de horas, falta de trabajo. No cometáis los errores que cometen día a día opositores. Haced lo fácil, entrar en la inercia del movimiento, en la inercia de hacer cosas, que eso os llevará a estar motivados, a estar felices y a sentiros preparados. Y nada, poquito más. Me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis. Espero que os haya aportado muchísimo. Insisto, aprende de los errores de los demás para no cometerlos tú mismo y ahorrarte disgustos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Agradezco muchísimo ese like y ese corazoncito. De corazón. Un saludo.